Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Buenas noches, empezamos esta emisión con una emergencia que se registra en el noroccidente de Bogotá por la explosión de una polvorería que funcionaba en área rural de Tabio, en Cundinamarca. Hasta el momento, según el reporte de las autoridades, hay una persona herida, mientras que los daños materiales son incalculables. Desde varios sectores de la ciudad, los ciudadanos grabaron con sus teléfonos móviles las fuertes explosiones que incluso alcanzaron a afectar a quienes registraban las llamas. En el lugar de la emergencia se encuentra en este momento Rocío Franco. Rocío, el incendio ya fue controlado. Buenas noches. Muy buenas noches, pues todavía el fuego no ha sido extinguido, teniendo en cuenta que en la parte de atrás de la edificación donde inició el fuego hay gran cantidad de contenedores con estos fuegos artificiales que han ido explotando poco a poco. Los bomberos entran y salen momentáneamente porque se escuchan estas explosiones de esos fuegos pirotécnicos. De momento, los bomberos hablan de 3 heridos, mientras que la policía habla de 1. Veamos con las impactantes imágenes que tenemos la verdadera situación y lo que se vivió aquí con esta explosión de esta fábrica de fuegos pirotécnicos aquí en un lugar de Tenjo, en Cundinamarca. A las 3 de la tarde, los habitantes del sector de Siberia, en la sabana de Bogotá, fueron sacudidos por varias explosiones que provocaron no solo pánico entre las personas que se movilizaban por el sector, sino algunos destrozos. Incluso, desde varios puntos de Bogotá, los ciudadanos grabaron con sus móviles el momento en que esta polvorería estalla ante la mirada atónita de quienes estaban en el sitio. En esta, por ejemplo, la onda expansiva destrozó los vidrios de una edificación cercana, donde a esta hora trabaja un centenar de personas, pues muchas industrias tienen sus sedes en esta zona de la sabana de Bogotá. En este momento, lo que les digo, la idea es contener la emergencia para luego proceder a hacer una remoción de escombros y saber realmente qué fue lo que pasó. El estruendo fue tan fuerte que hasta aquí llegó la puerta que pertenece a la fábrica. Hacia el fondo vamos a ver lo que era el lugar donde se almacenaba grandes cantidades de pólvora. Uno de los habitantes del sector había advertido sobre los peligros que representaba para el lugar la existencia de esta fábrica de pólvora. Mucha gente decía, cualquier momento puede ocurrir algo ahí, y así fue. El hecho provocó una enorme congestión en la autopista Bogotá-Medellín, que se ha mantenido hasta el momento. En este momento las autoridades reciben una buena noticia, y es que está lloviznando y esto está ayudando a que las llamas sean extinguidas, pero aún continúa viéndose la emergencia. Lo que ustedes ven en pantalla es el foco del edificio donde se iniciaron las llamas. En muchas ocasiones se ven los fuegos pirotécnicos y se ve también los bomberos que han llegado a apoyar de varias localidades aquí en Cundinamarca, porque la verdad fue muy complicada la situación. A 1 kilómetro de este lugar se registró la explosión y hay un edificio de concesiones y allí se registró los vidrios quebrados. Es la situación que se está presentando en Tenjo, en Cundinamarca. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, la situación que se registra entonces a esta hora en Siberia, Cundinamarca. En un comunicado, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, señaló que ellos no amenazaron con romper la confidencialidad de los diálogos, mientras que el presidente Juan Manuel Santos pidió al país no darle importancia a lo que se dice por fuera de la mesa de negociaciones. Todos ustedes. Durante un acto de entrega de casas en Soacha, Cundinamarca, el presidente Santos solicitó no prestar atención a todo lo que se habla por fuera de la mesa en Cuba acerca de los diálogos entre su gobierno y las FARC. Y algunos dicen, uy, crisis en el proceso, otros dicen que el señor Timochenko dijo tal cosa y dijo tal otra, o que el propio presidente que dijo tal cosa o dijo tal otra. No le paren bolas a lo que se dice por fuera de la mesa. El mandatario se pronunció luego de que ayer, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, dijera en un comunicado: con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre, he decidido autorizar a nuestros voceros en La Habana la elaboración de un informe al pueblo colombiano. Mensaje que para Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, significó una amenaza a la confidencialidad de los diálogos. La circunstancia de este anuncio permite recordar a los colombianos que la confidencialidad fue pactada por ambas partes. Hoy Timochenko, en un nuevo comunicado, dijo que informar sobre lo que sucede en Cuba no es romper la confidencialidad.
No vemos por qué ahora, si los delegados nuestros en la mesa de conversaciones informan a ese respecto al pueblo colombiano, estemos faltando a nuestra palabra. Luego de este intercambio de mensajes entre las FARC y el gobierno, el presidente Santos aseguró que los diálogos de Cuba van en la dirección correcta. El gobierno y los mineros del sur de Bolívar, que bloquearon la vía a la costa atlántica desde hace casi 48 horas en Aguachica, Cesar, lograron un acuerdo para permitir el tránsito. En vivo vamos a Aguachica. Diego Velosa, ya se despejó la carretera. Buenas noches y adelante. Malu, televidentes, buenas noches. Pues le contamos que hasta el momento no ha sido rehabilitado el paso por esta importante carretera, porque pese a que los manifestantes se hicieron a los costados, sobre la calzada permanece regado petróleo crudo y hasta que esta sustancia no se limpie, no podrán transitar los vehículos. Pero la peor parte en esta situación la han llevado sin duda los conductores y los viajeros, y en la siguiente nota les contamos por qué. El bloqueo en la troncal de Oriente por parte de manifestantes del sur de Bolívar ya deja graves pérdidas económicas al sector del transporte. Estamos afectados económicamente porque no tenemos prácticamente ni para hotel ni estamos durmiendo en las hamacas. La terminal de transportes no está despachando vehículos hacia la costa atlántica y muchas personas no han podido llegar a su destino. Estamos devolviendo los vehículos que han podido llegar hasta aquí, hasta Aguachica, los estamos devolviendo hacia la ciudad de Bucaramanga. Sin embargo, los manifestantes y una comisión del gobierno, encabezada por el viceministro del Interior, Carlos Eduardo Hechen, lograron un acuerdo para despejar la vía en las próximas horas. El gobierno siempre ha entendido que la protesta social es un derecho fundamental, pero que ese derecho fundamental no es absoluto, tiene límites, y esos límites son los límites que da la ley y los límites que imponen los derechos de terceros. Mientras efectivamente la protesta se haga dentro de ese marco, pues el diálogo es bienvenido. Voceros de los mineros aseguraron que se mantendrán al lado y lado de la vía, a la espera de los resultados de la negociación. El bloqueo se ha levantado con el compromiso de que si no se cumple, pues se vuelve a bloquear la vía. Los mineros artesanales del sur de Bolívar piden no otorgar títulos de explotación a multinacionales y permitirles la extracción del oro a los pequeños mineros. Ahora se espera que la vía sea limpiada de petróleo crudo y también de rocas que permanecen ahí para poder rehabilitar el paso. Información desde Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol. Estas imágenes registran otro bloqueo, esta vez en 2 de las 3 vías que ingresan a Florencia, Caquetá. Miles de campesinos ocupan las carreteras y bloquean el tránsito con vehículos que atravesaron a lo ancho de la calzada. Los labriegos que participaron en el pasado paro agrario exigen que el gobierno les pague los alimentos que según ellos les fueron dañados por la policía durante un operativo. También piden no judicializar a quienes en esa ocasión fueron detenidos. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. En Medellín, hoy la alcaldía, los equipos de fútbol de esa ciudad y representantes de las barras acordaron realizar un homenaje a la paz y a la vida durante el próximo clásico entre Nacional y Medellín, que se desarrollará este miércoles. En vivo desde la capital antioqueña, Juan Pablo López. ¿En qué consiste el homenaje, Juan? Buenas noches. Jorge Alfredo, buenas noches. La iniciativa consiste en que en el próximo partido, que es el próximo miércoles, hinchas de Nacional y de Medellín vayan al estadio Atanasio Girardot con camiseta blanca. Esto como símbolo de paz y de rechazo a la violencia en los estadios del país. La decisión fue tomada por el Comité de Convivencia del Fútbol, del que hacen parte los equipos de fútbol, los hinchas, las autoridades civiles y de policía. Recordemos que el alcalde de Medellín ya había dado un ultimátum por los hechos que se presentaron en semanas anteriores, y esto era que se iba a cerrar el estadio de presentarse nuevos disturbios. El partido será el miércoles en la noche, así que estaremos muy pendientes de estas medidas, además de la iniciativa para los hinchas de ir con camisa blanca al estadio. Es una medida absolutamente voluntaria. Información en Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Un avión de combate de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en inmediaciones de la base de Palenquero en Puerto Salgar, Cundinamarca. Uno de los tripulantes es hijo de un excomandante de la institución. Los oficiales se recuperan satisfactoriamente en Bogotá. Los 2 oficiales que acababan de despegar de Palenquero en este CAFIR se salvaron. En la maniobra de ascenso se habría presentado algún daño que produjo que el avión se viniera a pique. En un comunicado, la Fuerza Aérea Colombiana informó: presentó una falla técnica efectuándose la eyección por parte de la tripulación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los manuales. Los tripulantes, un mayor y un teniente, fueron rescatados y llevados a un centro hospitalario de Puerto Salgar, donde recibieron la primera atención médica. Ingresaron con un estado general politraumatizados, pero estables, conscientes. El teniente que volaba en el CAFIR es el hijo del general Tito Saúl Pinilla, quien hasta el mes de agosto fuera el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Vía telefónica, el oficial, en uso de buen retiro,
le dijo a Noticias Caracol que su hijo está fuera de peligro. Este es el tercer incidente de un Cafir en los últimos años. En 2009, antes de ser entregado a la Fuerza Aérea Colombiana, uno de estos aviones se salió de la pista en Cartagena. En 2010, otro Cafir se estrelló contra un cerro en el municipio de Santa Elena de Opón, en Santander, durante una operación de reconocimiento. Sus tripulantes también se salvaron. Otro avión cayó hoy a tierra, esta vez en la montañita Caquetá, donde murió un piloto de nacionalidad estadounidense. La aeronave realizaba labores de fumigación de cultivos ilícitos en la vereda La Carpa, cuando se precipitó a tierra. Autoridades del Caquetá, reunidas en Florencia, informaron que el avión sufrió fallas mecánicas y que unidades del ejército aseguraron la zona para facilitar el rescate del cuerpo del piloto. Tenemos el reporte que en la montañita una avioneta que estaba haciendo la aspersión de cultivos ilícitos tuvo unas fallas mecánicas con un resultado fatal. Nos reportan la muerte de un ciudadano americano que fungía como piloto de la nave. Un juez envió a la cárcel a los 3 exfuncionarios de la Aeronáutica Civil y a un exempleado de esa entidad, señalados por la Fiscalía de pertenecer a una organización que vendía licencias de vuelo falsas a pilotos comerciales que operan en diferentes aerolíneas del país. Los 4 detenidos fueron cobijados con medida de aseguramiento, mientras se adelanta el juicio en su contra por los delitos de fraude, falsedad, cohecho y concierto para delinquir. El juez consideró que la Fiscalía poseía las pruebas suficientes para demostrar que las 4 personas del Aerocivil deben responder ante la justicia. Noticias Caracol entrevistó en exclusiva a uno de los personajes más influyentes de la política internacional, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin. De Villepin fue primer ministro de Francia entre 2005 y 2007. También se desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores de su país. Y precisamente en ese cargo lideró la oposición de Francia a la avanzada estadounidense en Irak. Aquí les tenemos una parte de la entrevista que le concedió a nuestro director Luis Carlos Vélez acerca de su visión sobre Colombia y el proceso de paz. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. En términos regionales, ¿cómo se ve nuestro país? Pues de modo muy interesante, porque la evolución política de Colombia, el proceso de paz por un lado, las relaciones con los vecinos y con Venezuela, todo eso ha cambiado completamente la visión y la atmósfera. Esa visión política a largo plazo me parece que está creando una situación de seguridad. Y claro, usted sabe que para los intereses económicos esa seguridad es un elemento muy, muy, muy importante. ¿Qué piensa del proceso de paz en el que estamos nosotros en Colombia? Lo que me fascina en el proceso de paz es la importancia. Yo me recuerdo de la situación de Colombia hace unos años, con esta inseguridad, con esta división tan grande, la situación de los FARC, del ELN. Todo eso me parece está cambiando. La mentalidad de la gente ya están mirando hacia el futuro, ya están entendiendo que sí se puede cambiar las cosas. Claro, toma tiempo, es un proceso muy largo, pero me parece que va a ser muy difícil volver atrás. Ya vamos adelante y más que todo la comunidad internacional tiene que medir la responsabilidad que tiene, porque lo que está pasando en Colombia es de gran importancia para el mundo. Me parece que estamos exactamente en una situación histórica y la comunidad internacional tiene que medir el apoyo que puede dar a ese proceso. La parte fuerte de la derecha, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ahora candidato al Senado, tampoco está de acuerdo con este proceso de paz. Yo conocí al presidente Uribe y vine varias veces a Colombia a encontrarlo cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores y después como primer ministro, y yo sé que ha hecho mucho para Colombia. Pero en este momento me parece que hay que dejar al lado la ideología. Claro que en el pensamiento del presidente Uribe, él mantenió una posición muy dura hacia los FARC, hacia el proceso de paz. Me parece que estamos en un momento diferente desde el punto de vista histórico. Y lo que fue la verdad ayer no es la verdad de hoy. Y no será la verdad de mañana. Hay que abrirse. En un cierto momento hay que tomar el riesgo de la paz, el riesgo de la reconciliación. Y eso, muy pocos políticos son capaces de entender eso. En última edición, esta noche a las 11:30, la entrevista completa con el ex primer ministro francés Dominique de Villepin. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter, en @noticiascaracol. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, es de 1.914 pesos con 65 centavos. Subió.
El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.920 pesos, se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró al alza en 1.911 pesos con 85 centavos. La alcaldía de Bogotá contempla la posibilidad de extender la rumba hasta las 6 de la mañana, con la estrategia que se pondría en marcha inicialmente en la zona conocida como Cuadra Alegre, en el suroccidente de la ciudad. Se buscaría acabar con los amanecederos ilegales. La propuesta la realizó el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que de esa manera combatirían los sitios clandestinos donde se pueden generar tragedias como la ocurrida en el club nocturno, donde murieron 6 personas y varias más resultaron heridas. Como un laboratorio para ver si esas gentes que están buscando la posibilidad de tener sitio de esparcimiento después de las 3 de la mañana lo puedan hacer en forma regulada, llenando todos los requisitos y buscando alternativas. La iniciativa ya causó las primeras reacciones. El concejal Marco Fidel Suárez fue uno de los primeros en rechazarla. Considero que el señor alcalde mayor de Bogotá y el señor secretario de gobierno se han enloquecido. Ahora quieren que los borrachos a partir de las 6 de la mañana inunden la ciudad. Algunos ciudadanos apoyaron la propuesta. Sí, me parece muy bien porque, toda la gente como que llega y no, ya 3 de la mañana se acabó todo, entonces es como maluco. El gremio que agrupa a los bares en la capital también se mostró de acuerdo con la medida. Total respaldo, hace 15 años Bogotá no tenía algo diferente a la restricción horaria, por eso estamos organizando todo. Para esta prueba, según el secretario de Gobierno, se espera una buena conducta de la ciudadanía y una excelente respuesta por parte de la policía y el distrito. De lo contrario, aseguró Jaramillo, se regresaría a la ley zanahoria. Colombia decide. Elecciones 2014. La decisión de los verdes de retirarse de la unidad nacional tras la alianza con los progresistas provocó tropiezos. El exalcalde Luis Eduardo Garzón, el embajador Luis Eladio Pérez y la directora de Colciencias, Paula Arias, quedaron en la cuerda floja porque hoy trabajan para el gobierno. ¿Qué van a hacer? Esto averiguamos. El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, no habló con los medios, pero el presidente Santos reveló por Twitter qué pasará con su ministro consejero para el diálogo social. Lucho vino a renunciar, pero salió atornillado porque le pedí que continuara defendiendo los principios y objetivos que compartimos. Uno de los miembros del Partido Verde, Alfonso Prada, reveló lo que harán el embajador Luis Eladio Pérez y la directora de Colciencias, Paula Arias. Él aspira a que esos verdes que están muy cercanos a la línea que estoy interpretando y que también interpreta Lucho Garzón como exalcalde de Bogotá, se mantenga trabajando por el país al lado del presidente Santos. Prada va más allá, no cree en el nuevo partido. Yo no me siento bien en ese partido, yo no tengo de jefe a Petro, ni el programa mío es defender a Petro de la revocatoria del mandato. Pero hay otro verde que defiende la alianza entre verdes y progresistas. Yo creo que esa es una manera, digamos, un poco malintencionada del doctor Prada de encarar esta discusión. Como están las cosas, la alianza de las fuerzas parece más de papel que de realidad. Y esta es una buena noticia, más de 4.000 niños cartageneros han sido formados por otros niños estudiantes de la ciudad amurallada para aprender a cuidar el patrimonio que su ciudad atesora. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Por las plazas, monumentos y escuelas públicas de Cartagena de Indias, enseñando sobre su historia y cultura, se ve a los patrimonitos. Las tradiciones, todo aquello que identifica una cultura. Son niños que le ponen el alma a la cultura. Somos aquellos jóvenes que cuidamos y protegemos el patrimonio. No solo el patrimonio cartagenero, sino el patrimonio del mundo. Estas capacitaciones sobre el patrimonio, la cultura y la historia llegan diariamente a 30 escuelas públicas de Cartagena, beneficiando a más de 1.200 estudiantes. Esos niños son ejemplos y son los que motivan a los niños de las instituciones. El Barón de Pointis. Me pareció muy chévere, aprendimos mucho y más adelante me gustaría ser una patrimonista. Y me gustaría practicar esto con mis padres y mis amigos allá del barrio. Uno de los más recientes logros de Patrimonitos fue crear el himno del patrimonio con la ayuda de grandes artistas del folclore cartagenero. Ahora siguen sumando niños a su grupo para continuar con su misión de preservar la historia, patrimonio inmaterial de la humanidad. Aquí va el código. Les tengo el cambio de look del padre de Nairo Quintana, que a esta hora viaja rumbo a Italia. Así se veía don Luis cuando registramos los triunfos de su hijo en el Tour de Francia. Y así se ve ahora, sin canas y sin rana. Tendrán audiencia con el Papa Francisco el próximo miércoles. Y una coincidencia,
Miren el Renault 4 del Papa. Ahora miren el de la familia Quintana. Son del mismo año. Uno de los grandes ausentes a la invitación que el presidente Santos hizo para que lo acompañaran en la Asamblea de las Naciones Unidas fue el nuevo presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. La razón de peso, su esposa tiene 9 meses de embarazo y mientras se los cuento, está en trabajo de parto. La niña se llamará Julieta. Felicitaciones. El presidente Santos sacó sus canitas al aire. Reveló que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le preguntó por qué estaba tan canoso y con tanto pelo. Escuchen la respuesta. Y yo le digo, mire, las canas es por cuenta de la oposición. Eso, me han aumentado las canas porque la oposición, pues, me produce más canas. Pero no se me ha caído el pelo porque tengo el apoyo del pueblo colombiano. Miren esta particular familia en Brasil que sacó sus garras para dar una batalla legal. La familia Borges tiene de mascotas 2 leones y 9 tigres que conviven con un perro chihuahua y luchan para que no se los quiten. Tienen una licencia para criar tigres, pero no para convivir con ellos. Recordemos que estos animales son salvajes, silvestres, no mascotas. Y hoy el recomendado de Código está a cargo de una invitada muy especial. Me llamo Bonita Lalo, no todo lo anocheño. Uno se llama Lola, esto se llama Manuel. Susano, Dolingente. Ay, mira, ese no es Susano, la araña. La obra es de Rosalba Salazar Gallo, tercer lugar en el concurso de poesía infantil Gabriela Mistral. Es de Educar. Hasta aquí el Código Caracol. La Constitución Nacional dice que todos los colombianos tenemos derecho a un nombre y a una familia. Sin embargo, en Colombia diariamente nacen 18 niños cuyos padres se niegan a reconocer su paternidad. Las mujeres cuentan la historia. Caracol investiga. Ellas son Ana, Lucy y Rocío. Desde las 7 de la mañana llegaron a Medicina Legal con sus hijos para que les practiquen la prueba de ADN, un examen cuyo resultado les permitirá a sus pequeños aspirar a tener un papá, así sea de papel. Para las pruebas de ADN se analiza la trilogía, madre, hijo y posible padre, y se comparan esos perfiles genéticos. Estas 3 mujeres llevan años luchando para que sus hijos tengan un apellido. Cada año, 6.500 madres reciben autorización para que se practiquen la prueba de ADN según el bienestar familiar. Significa que aquí hay unos niños que no se les ha reconocido su derecho a la identidad, que esa es la puerta además adicional para otra multiplicidad de derechos de ellos. ¿Pero cualquiera puede llegar a Medicina Legal y pedir esta prueba? La respuesta es no. Quienes llegan solicitando este servicio vienen con una orden de un juez de familia avalado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta esta oficina de Medicina Legal llega la madre, el niño y el supuesto padre. Llena esta solicitud de consentimiento y pone sus huellas dactilares. Luego se hacen las fotografías de cada uno y se abre una carpeta. Finalmente se toma una muestra de sangre en estas tarjetas FTA y en 45 días Medicina Legal dará el resultado al juzgado correspondiente. En el 70% de los casos los resultados son positivos. Para ellas, haber tenido que someterse a una prueba de ADN para que reconocieran a su hijo es más doloroso que el mismo parto. Humillante tener que exponer a mi hija a este examen donde ella ni siquiera pidió venir al mundo, ¿no? Y pues humillante porque tengo claro de quién es la hija. Sí, él sabe normalmente que es el papá, pero pues le pidió la prueba y bueno, es una forma de humillarnos a las dos. ¿Pero cuánto vale esta prueba? El precio puede estar entre los 600.000 y 800.000 pesos. El perdedor del proceso debe asumir los costos, pero los padres invocan el llamado amparo de pobreza y el Estado, o sea, usted y yo, asumimos los gastos. Anualmente el Bienestar Familiar desembolsa 4.500 millones de pesos para pagar las pruebas de aquellos que no asumieron la responsabilidad. Una responsabilidad que es compartida, porque 1 de cada 3 mujeres que hacen el examen no saben quién es el papá de su hijo. Aquí hay un niño producto de una relación y el niño tiene derecho a ser reconocido y a que más se le cuide con amor. Ahora la pregunta es, ¿ese papá debe pagar el dinero por los años que desconoció a su hijo? La respuesta desconcierta. Desafortunadamente ya no se puede, los 7 años que ella tiene ya se perdieron. Ya dice que no le hacen responder eso porque ya no tiene el apellido. ¿Por qué? Dice que esa es la ley. Esos años ahora el Estado ya uno los pierde, o sea, ya prácticamente le han dado todo a los padres, o sea, en este caso ellos son los que tienen las de ganar. Ninguno de los supuestos padres quiso hablar en cámara.
Lo más triste para estos niños reconocidos a la fuerza por la prueba del ADN es que el 70% de esos padres no ejercen su rol paternal, se limitan a dar el apellido y una cuota alimentaria. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Con este informe de Carlos Barragán terminamos. Más noticias a las 11:30 en Última Edición con Luis Carlos Bey. Sí, señor, ya viene La Voz. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas noches.